Pues continuamos la sesión de mañana con el tiempo de debate. La verdad que hemos tenido 5 intervenciones muy interesantes y abrimos ahora el turno de preguntas para las personas del público. Hola, muchas gracias a todos por las presentaciones. Bueno, quise tomar la palabra por alusiones, ¿no? Eh, yo soy Andrea Pacheco González, soy comisaria independiente, investigadora chilena, llevo 25 años viviendo en Madrid. Fui parte del comité o del equipo curatorial de la memoria colonial en las colecciones Thyssen-Bornemisza. Y llevo, yo diría, los últimos 10 años trabajando de una manera bastante comprometida con la comunidad de la que me siento parte, que es la comunidad migrante latinoamericana en Madrid, que es una comunidad que crece cada día, atravesada por afectos enormes. Yo siento que somos una familia cada vez más, somos ese Ayllu que de alguna manera ha congregado el colectivo artístico Ayllu, que ayer presentó digamos, su práctica artística en el Museo de América. Entonces, yo quería eh, precisar una cosa y apuntar una cosa que me parece muy relevante trasladarles a todas las que estáis en las mesas como personas que estáis en equipos directivos de instituciones y de museos europeos, ¿no? Uno de dentro de la presentación de Juan Ángel López del proyecto Thyssen, habló de un estudio, de una investigación que desarrollamos entre el año 2020 y el 2021, que fue una investigación que quiso poner sobre la mesa datos en relación a la conformación de los equipos directivos de las instituciones culturales en el contexto de la ciudad de Madrid, ¿no? Una ciudad que tiene no estoy segura, y esto me podrá corregir Mercedes, no sé si es la ciudad que tiene mayor número de museos y de instituciones culturales, pero seguramente de las que más museos e instituciones culturales tiene en el contexto español, ¿no? Entonces nos parecía importante, cuando ya se empezaba a abrir, digamos, el debate de colonial en las instituciones, saber quién eran las personas que estaban trabajando en estos proyectos dentro de las instituciones culturales, quiénes conformaban esos equipos. Y los datos que obtuvimos fueron bastante reveladores para comprender un poco, creo, la intermitencia, la poca fluidez que ha tenido este debate en las instituciones en los últimos 10 años en el contexto español. Próximamente vamos a lanzar el segundo informe, que recoge nuevos datos que nos indican que más del 80% de las instituciones culturales, museos y centros de arte de la ciudad de Madrid no cuenta con personas migrantes o racializadas en sus equipos directivos, en sus equipos curatoriales. En el caso de muchas de ellas, no tiene, es un 0%, digamos, ¿no? Esto es el total. El total de estas instituciones es un 80% sin personas migrantes y racializadas en sus equipos. ¿Por qué traigo este dato que me parece importante a esta conversación? Porque las decisiones decoloniales, las decisiones críticas, las decisiones de las instituciones, no las toman las instituciones, las toman las personas que trabajan en las instituciones, ¿no? La agencia política de las instituciones que mencionaba Amanda es una agencia que viene dada por las personas que conforman esas instituciones y sobre todo las personas que toman las decisiones en estos equipos de programación. Entonces a mí me gustaría plantear la pregunta no solo a quienes estáis en la mesa, sino a quienes habéis organizado, Fernando en el caso del Museo Antropológico y Andrés, que no sé si está en el caso del Museo de América. Los datos ya están y sabemos si ya existen, ¿no? Lo que me gustaría saber es qué protocolos o qué ideas podemos poner sobre la mesa también de las personas que vienen de otros museos de Europa en términos de generar realmente una transformación al interior de esas instituciones para que esto
luego se replique en esa programación. Tiene que ver con la representación, tiene que ver con las cuotas, pero tiene que ver también con que de qué manera, utilizando un verbo que hace alusión a la presentación del colectivo EU ayer, que es la penetración, ¿no? ¿Cómo van a penetrar ciertos contenidos? ¿Cómo van a penetrar ciertos discursos dentro de las instituciones si realmente esas instituciones están siendo dirigidas y programadas por personas que no tienen en su propia piel, en su propia carne, desde una manera situada, encarnada, las experiencias de las que estamos hablando, o no es suficiente, ¿no? La experiencia que contienen estas personas para poder generar esa programación. ¿Cómo podemos hablar de migración, de desplazamientos humanos, de exilio dentro de las instituciones si las personas que trabajan y que programan no tienen esa experiencia vital en su propia vida? Entonces, esta es la cuestión que me gustaría poner sobre la mesa. Lo siento, pero voy a contestar en español. Creo que es un desafío doble, sobre todo en términos de reclutamiento, porque creo que los intérpretes han dicho experiencia en vuestra piel y creo que es lo correcto, porque cuando he estado hablando de competencia no es solo, no estaba hablando de competencia académica. Creo que obviamente yo sé del tema, por ejemplo, pero no puedo hablar de la misma forma de alguien que lo ha vivido en su propia piel. Creo que obviamente en el tema de reclutamiento tenemos que tener en cuenta esta diversidad, pero no creo que sea suficiente. Aún así hemos preguntado a académicos que trabajen con los trabajadores y las personas de las instituciones, porque una vez que tienes diversidad tienes que controlarla y organizarla. Necesitas que la gente se sienta segura para poder trabajar y hablar libremente. Creo que ya lo he dicho, pero tengo que admitir que es un desafío, hay mucho conflicto y tenemos que buscar soluciones para que todo tengan este sitio, este lugar seguro para todas las personas que tienen un background distinto y necesitan trabajar en un espacio seguro, y crear la creación de ese espacio seguro es un desafío. Obviamente si pudiera hacerlo pues lo haría. Muchas veces, como he dicho antes, se basa en transparencia, en la participación de las personas, y como director pues muchas veces me gustaría avanzar o por ejemplo, quiero organizar una exposición temporal cada año. Pues a veces hay conflicto y necesitamos un debate más largo antes de avanzar. Pues en ese caso soy el malo. Muchas veces quiero resultados antes del tiempo. Y es un desafío, pero no quiero añadir más. Creo, creo que también nos interpelabas, ¿no?, a los museos que hemos organizado este seminario. Bueno, quizás la pregunta es no tanto el Ministerio de Cultura como para la Administración General del Estado, porque que sabéis que regula el acceso a los puestos de trabajo pues, en instituciones de esa administración, museos como puede ser el Ministerio de Sanidad o cualquier otro, los juzgados, mediante un sistema de posiciones que en principio solo está abierto a personas con la ciudadanía española, que si eso no ha cambiado, que sepan. Evidentemente, entre esas personas puede haber personas que tengan esa experiencia, pero claro, no hay nada que favorezca, bueno, no sé, por aquí tenemos a alguna compañera que sí que es afrodescendiente y, bueno, ha entrado por ese cauce, ¿no? A partir de ahí, ¿qué otras soluciones hay mientras el sistema sea así? Y que dependa pues, de que bueno, haya personas con esos perfiles que finalmente puedan acceder a la función pública a través de exámenes de posición, pues solamente tener la posibilidad de trabajar mediante contrataciones de personal laboral, temporal, etcétera, a través de diferentes fórmulas.
un poco, pues, no sé, como habréis estado pues, en el Thyssen, ¿no? Para proyectos. Lo importante es, yo creo, por lo menos mientras el marco sea ese, hacerlo de manera sistemática y que los proyectos estén ya, digamos, bueno, o gobernados o co-creados con personas que representan esas sensibilidades y, por tanto, de momento lo que podemos hacer es comprometernos a que sea así, o sea, que eso sea una política de nuestros museos en materia de incorporación temporal, al menos, a esos proyectos y que sea, por supuesto, con marco de confianza y totalmente abierto a que esas personas vayan a incorporar al museo. Este momento, que yo sepa, es nuestra única posibilidad. Evidentemente la sociedad va cambiando, va mutando y también ejerce presiones sobre las instituciones, sobre las administraciones que finalmente van adaptándose, generalmente tarde. Pero bueno, de momentos creo que nosotros los museos, tanto el Museo América como nosotros, estamos intentando explorar esa vía hasta donde nos permite por las condiciones administrativas en las que nos movemos. Todo lo que te puedo decir. Voy a ser muy duro, tal como hice en mi presentación. No sé si pasa lo mismo en España, pero en Portugal las humanidades son una especie de... ¿No se escucha? ¿Qué pasó? No te- ¿Ahora sí? Sí, bueno, en Portugal las humanidades son un poco carne para cañón. Hay mucha gente que entra en las humanidades, pero al fin y al cabo, los que sí logran tener buenos trabajos son personas que en general vienen de buenas familias. Hasta bien poco tiempo, los directores de museos en Portugal se caracterizaban por ser mujeres de buenas familias, la mayoría sin doctorado, y ese es un proceso que ha empezado a cambiar, por lo cual imagínate cómo sería para que personas de comunidades de afrodescendientes, que hay muchos en Portugal, pudieran tener acceso, por ejemplo, a lo que sería el puesto de un museo. Es muy difícil. Hay muchos pocos lugares. Por ejemplo, el museo con más trabajadores en Portugal, que es el Museo Nacional de Arte Antigua, tiene mitad de los funcionarios que tiene, por ejemplo, el Museo de la Memoria en Chile. Entonces es complejo y creo que el proceso tardará algún tiempo. Hay gente que ha estudiado historia del arte, hay gente que ha estudiado historia, que son afrodescendientes, pero les cuesta entrar, así como también les cuesta a un portugués de clase media. Así que no es fácil. Buenos días. Soy Fernando Barbosa del Departamento de Antropología de la Universidad Complutense. Me gustaría agradecer su transparencia, sobre todo en el debate sobre la apertura del museo y la construcción del nuevo museo. Me gustaría centrarme en esta idea de transformar los museos en un lugar de debate. Me gustaría que pudieses profundizar en esta idea e intentar explorar un poco la idea y explicarla mejor. Y tengo otra pregunta. Mi otra pregunta es para doña Amanda de la Garza. Mucho gusto por escucharla. Además desde México, que hace fuerza renovadora, que nos trae también del otro lado del charco, siendo portugués y afro-portugués. Le quería preguntar mucho sobre una cosa que me impactó en su discurso, que fue esta cosa de que nadie es inocente. Esa idea de la inocencia perdida o de la inocencia atribuida, ¿cómo lo ve en este debate identitario? Y ahí lo vinculo con los escritos de Mbembe, que al final del día, esta guerra identitaria, o nos va a llevar al degüello, de unos contra otros, o procuraremos un sitio para mirarnos la cara y mend the broken, ¿no? Restaurar lo quebrado. Y mi última pregunta sería para mi compatriota Gonçalo. Vou fazer em português, faltaria mais que não falassem na minha língua materna. Gonçalo,
doutor Gonçalo. Doutor já não. Bom, Luego. vê, aqui em Espanha se diz eres mais cumprido com português, em Huelva, não? Somos, esse corsé, eu levo 24 anos na Espanha, não me ha abandonado. Eu não trato de primeras a las personas que não sei se por título, não? É uma forma cultural que está aqui metida, e sou antropólogo. Enfim, Gonçalo, queria perguntar-lhe uma coisa. Vê neste debate difícil na nossa República sobre a negação do reconhecimento que começou com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa sobre esta ideia da reparação, onde crê que todo este debate, em que seguramente o Gonçalo fez uma amostra muito séria de 400 museus, 300 não responderam a uma instituição como a que o Gonçalo representa, o ICOM português, como é que vê o clima para transformar alguma coisa, se é que é verdade, se é que existe alguma possibilidade de que se possa fazer algo? O seu título não foi nada provocador, o seu título é valente, de coragem, essa coragem da Almada Negreiros, não? Força, portugueses, só vos falta um pouco de coragem. Es una pregunta muy difícil. Pues los museos históricamente pues reflejan su sociedad. Cuando se crearon inicialmente pues era un poco para mostrar pues lo que el Estado tenía y lo que les pertenecía básicamente. Hoy en día la mayoría de nuestros museos reflejan la sociedad todavía, sobre todo los estatales. Y básicamente nuestra sociedad no funciona de la misma manera. Ahora nos gusta que se nos represente. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esta nueva forma de democracia y cómo podemos llevarla a nuestros museos? Ese es el desafío principal. Y obviamente pues es un poco divertido para mí, pero como rey, ¿cómo puedo organizar la democracia? Creo que ese es el desafío. ¿Cómo organizo esa participación? Obviamente si esta participación en el caso, por ejemplo, de la diáspora africana, pues esta diáspora es una diáspora muy variada y diversificada. Hay muchas asociaciones y muchos de los participantes en realidad no se interesan y no están interesados en el trabajo que hay que hacer en los museos. Si nos basamos en el sistema anterior de las instituciones, pues estamos viendo una situación de grupos bastante limitados de personas que no tienen esa experiencia o conocimiento de base en cuanto al contexto cultural o religioso o social, por ejemplo, sobre todo en la fase de renovación de los museos. Os puedo adelantar que el resultado fue desastroso. Y hoy en día lo que estamos intentando hacer es construir un sistema utilizando este conocimiento y estos conceptos que están relacionados a varios proyectos y temas. ¿Funciona? Pues todavía no lo sé. Pero lo que creo que es importante es la opinión de las personas para que puedan desarrollar una comprensión para estos temas y estas situaciones. Pero, por ejemplo, en mi caso, para ser muy claro, pues me da envidia mi compañera por todo lo que nos ha contado. Creo que se ha mencionado el nombre del museo, perdón por haberlo dicho mal. Pues obviamente ellos tienen la experiencia que hace que todo sea más fácil, que lo facilita mucho. Obviamente hacen falta soluciones que no siempre se pueden crear. Creo que una de las posiciones más difíciles de los roles es la que tenemos, pero tenemos que encontrar estas soluciones. Es esencial
creo que es más bien una estrategia, más bien que no es una solución, es una estrategia. Gracias por la pregunta. Efectivamente, vivimos en un momento de hiperfragmentación, ¿no? Respecto de, digamos, de demandas identitarias que digamos, lo vemos en el movimiento feminista de una manera muy dura, terrible. Mañana hago el anuncio, Griselda Pollock va a estar dando una conferencia en el Reina Sofía. Ayer hablando con ella, siendo ella una de las precursoras de la teoría feminista en la historia del arte, me decía que hicimos mal. ¿Qué hicimos mal en el feminismo para llegar a este punto, ¿no? O sea, ¿qué pasó con el movimiento social? Independientemente de que ella represente y ella lo reconoce en un acto de responsabilidad el ser una feminista blanca, inglesa, etcétera, de una universidad anglosajona. Y en ese sentido es que es un momento realmente muy, muy complicado, eh, en donde a lo mejor toca también revisar de de dónde abrevamos ideológica y teóricamente sobre, digamos, los diferentes, hasta llegar a este estado digamos, de animadversión identitaria y de imposibilidad de digamos, y de apropiación del capitalismo, del tecnocapitalismo de estas identidades, porque también eso está ocurriendo de una manera muy radical, y pensar qué otros marcos podemos construir en términos teóricos, y ahí, digamos, a lo mejor la academia tiene una deuda grande, ¿no?, que hacer, y en ese sentido, por ejemplo, las limitaciones que demostraron los estudios culturales en ese sentido. De una forma crítica aportaron mucho al debate, pero hoy en día el resultado de los estudios culturales, sobre todo norteamericanos y anglosajones, tuvieron un resultado que debemos debatir, ¿no? No por volver digamos, al periodo estructuralista o tal, ¿no? Pero a lo mejor tenemos que pensar de otra manera, pero también es un momento de gran complejidad en ese sentido, porque incluso la autoridad de esa academia está totalmente cuestionada, ¿no? Por los sesgos de raza, de clase, etcétera, ¿no? Y por, digamos, por la falta de posibilidad de comprender otras formas de producción de saber y conocimiento y de relaciones sociales. Entonces, digamos que nos enfrentamos a un debate, digamos, muy, muy difícil, pero en donde también, digamos, en el ámbito de la producción intelectual, que en ese sentido yo concibo a los museos como proyectos sociales e intelectuales en ese sentido, ¿no? Tenemos que repensar desde dónde lo estamos pensando también teóricamente. Es decir, esto que decía de la falta de claridad de cómo utilizamos los conceptos, también induce a múltiples confusiones y formas erráticas. Y otra parte, como comentaban, está en el hacer. No se puede hacer más que a través de la experiencia y el error y del tanteo, porque a veces efectivamente no estás listo con el debate, pero la realidad ya te sobrepasó y necesitas responder de la manera que tienes, con las herramientas que tienes. Y yo creo que digamos, respondiendo un poco a lo que decías, Andrea, digamos, un primer momento, si bien hay cosas que tienen que ver con la administración pública, etcétera, que son muy difíciles de movilizar, este primer punto de establecer una interlocución clara, ¿no?, con estas otras agencias es un paso fundamental de reconocimiento de esas otras voces y de qué manera se establecen negociaciones entre, digamos, estos deseos, estos cuerpos, esas otras voces. Y creo que muchos colectivos y colectivas de España han logrado establecer esa interlocución. O sea, yo que conozco el trabajo que has hecho a lo largo de años, sí veo un cambio, y por otro lado, como una persona que no vivía en Europa, en el caso de España en concreto, sí veo una mayor diversidad cultural.
digamos, al menos, digamos, en un primer plano, digamos, muy básico, y los debates están cambiando. Claro, no cambian al ritmo como de las necesidades, pero digamos que en ese sentido también hay un punto en donde una parte de los movimientos sociales tiene una posición radical absolutamente antiinstitucional, es decir, abiertamente antiinstitucional. Yo, como he siempre trabajado en instituciones, veo sus fallos, veo todo lo que significan en términos sociales y culturales, pero también he vivido la experiencia, y no en México, porque México es un lugar que tiene una estructura institucional muy fuerte, pero en el resto de América Latina, con excepción de Brasil, en donde hay una institucionalidad muy baja, en Centroamérica, en el Caribe, etcétera, las condiciones de producción cultural son extraordinariamente precarias, ¿no? Entonces, digamos que hay algo de esa estructura institucional que, aunque esté permeada, digamos, por estas estructuras coloniales, puede permitir cosas que en lugares donde no hay instituciones, claro, se generan en algunos contextos muy determinados, procesos autonómicos, procesos, digamos, de creación de instituciones desde otro lugar, como en México, en el pueblo purépecha, el colectivo Cherani, que es un pueblo autónomo del Estado mexicano, pero digamos que estamos en un punto en donde con estas instituciones, ¿qué hacemos? Yo no creo que la vía sea destruirlas, porque digamos que en el debate en donde estamos jalados de un lado y jalados del otro, hay un momento de desmembramiento que es mucho más peligroso, porque lo mismo digamos, el fascismo de hoy en día quiere a esas instituciones totalmente rotas o funcionalizadas a esa estética y a esa discursividad. Entonces vivimos un momento de enorme peligro. Entonces yo creo que el debate también tiene que estar contextualizado en el momento de gran peligro que vivimos hoy en día, de la ruptura del espacio público y de la posibilidad de una sociedad democrática. Fala em português? É que sim. É melhor não. Sí, 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 sí. No, claro, era una broma. Sí, sí, no era una broma. Bien, es interesante porque Portugal, de hecho, yo creo que fue de los primeros países europeos, antes que Inglaterra e Irlanda, en tener un primer ministro que no era físicamente europeo, porque el padre de Antonio Costa es de Goa, aunque estructuralmente él es bien portugués en el pensamiento. También es interesante lo del presidente Marcelo, porque su padre fue gobernador colonial de Mozambique. No sé si hay un sentimiento más presente de culpa por insistir a que Portugal haga reparaciones, algo que este gobierno actual se recusa a hacerlo, y lo dijo públicamente. No sé, mira, yo creo que, como decía, que en Portugal intentaron ir mucho más allá. Empezaron a invitar gente muy importante hasta en lo que sería el caso belga, el caso de Países Bajos. Fueron a buscar a Lonnie Bench a Estados Unidos. O sea, yo creo que la gente se asustó, porque se habló demasiado, se planificó querer hacer algo casi igual a Países Bajos o a Estados Unidos, pero el Estado no tenía capacidad para avanzar. Y después se dio un cambio de gobierno y el que estaba más predispuesto para hacerlo ya no alcanzó a hacer y quedó todo en, como se dice en portugués, en águas de bacalhau. Sí. Hola, ¿sí? ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo quería volver un poco, primero que todo agradecerles, sí, a cada uno su participación hoy para dar continuidad a la maravillosa jornada que tuvimos ayer. Así que también muchísimas gracias por sus aportes.
Y quería retomar el tema planteado por Andrea anteriormente y volver sobre el concepto de representatividad del que hemos estado hablando hoy, pero también ayer. Y creo que es importante porque coincido plenamente con Amanda cuando ella nos dice que la política de cuotas es solo un puntapié inicial, es el primer paso, es totalmente insuficiente para poder seguir penetrando y profundizando en estas estructuras coloniales que son los museos. Pero creo que también hace falta ir un poco más allá de esta representatividad. Si bien es súper importante que yo como mujer mestiza, también morena, indígena descendiente, veniendo de una clase trabajadora de un país anteriormente colonizado por España, sea parte, por ejemplo, del grupo de descolonización y museos de una institución, de una entidad internacional tan importante como ICOM, que eso creo que está súper bien. Creo que también la representatividad nos puede jugar en contra respecto de cuáles son los discursos y cuáles son las prácticas en el sentido más ideológico de estas personas racializadas o personas no blancas. Porque también, o sea, la blanquitud está presente también en los países latinoamericanos. Es decir, no basta con poner una persona que venga de Argentina, o una persona que venga de Chile, o una persona de cualquier otro país de Latinoamérica, si esa persona nunca ha vivido la subjetividad de ser una persona racializada, de vivir la opresión del racismo, la opresión de género, etc. No sé si se está escuchando, ¿sí? Entonces, porque como sigo con la idea de Amanda, no solamente con lo del feminismo, ¿no? No solamente basta poner mujeres al poder o mujeres ocupando lugares, como sería el caso de la política de cuotas, poner personas racializadas al interior de las instituciones, sino desde qué subjetividad están actuando esas personas, desde qué punto de inicio ideológico, ¿no? Desde qué epistemología se están moviendo, están actuando, están pensando, están reflexionando, están llevando a cabo su práctica profesional esas personas, ¿no? Porque si no tenemos el caso de Italia con una gobernante mujer, pero que es de derecha, ¿no? Y podríamos seguir con otros ejemplos. Entonces, la representatividad por color tampoco es suficiente. No estoy diciendo que aquí nadie lo haya dicho, sino que quiero llevar esta reflexión un poco más en esta profundidad, ¿no? Y con eso también quisiera abordar algunos temas que han hablado en las mesas de las mañanas, que tiene que ver con la multivocalidad, que mencionaba, perdona tu nombre, Juan Ángel, ¿cierto? Bueno, no lo mencionaste con esa palabra, pero sí que decías como distintas visiones, distintas narrativas dentro de una misma exposición, que tú hablaste de las permanentes como el meollo del asunto, pero que ya sabemos por tu propia experiencia en el Thyssen que en las temporales también está esta relevancia de con quién trabajamos, ¿no? Desde dónde trabajamos, con quiénes dialogamos para hacer ese trabajo dentro de los museos. Y a mí me parece que esto de poner una voz, una narrativa en la misma posición con otra, como puede ser la de las comunidades racializadas, las comunidades migrantes, con las voces científicas, no deja ver que son voces que tienen un diferencial de poder en sí mismas. Las voces científicas son las que se han escuchado siempre. Sin embargo, las voces de las comunidades subalternizadas, minorizadas, como se le quiera poner, no son voces que han sido escuchadas siempre. Por tanto, personalmente no estoy de acuerdo con que tengan el mismo lugar, por ejemplo, ¿no? Es como la debilidad que yo le veo a un enfoque multivocal. Y también respecto de las exposiciones permanentes que tú decías, como el meollo del asunto, yo creo que más que temporales o permanentes, ahí el meollo sería cómo se construyen las relaciones sociales entre las personas que están trabajando y elaborando esos discursos de las exposiciones permanentes o temporales. O sea, tenemos en el caso de Barcelona, que es donde yo estoy viviendo, donde yo estoy investigando, exposiciones permanentes que se plantean críticas y donde están trabajando solamente varones blancos catalanes. Entonces, ¿qué cambia allí? ¿Qué es lo que está cambiando si seguimos viendo la subjetividad de la blanquitud tomando la palabra como ha sido desde hace 200 años que existen los museos? Y en ese sentido también esta aparente neutralidad que tú decías, hay museos que optan por la cronología y entregar un discurso neutro. También quisiera ir un poco más allá con esa discusión y develar
que la cronología de un pasado y un presente y un futuro es totalmente colonial. Por tanto, no hay nada de neutralidad en mostrar una exposición con esta cronología, ¿no? O sea, nada más colonial que pensar que el pasado está antes del presente, ¿no? Y que el futuro es lo que miramos. Eso es una idea moderna, impuesta por el sistema de la modernidad, ¿no? Entonces, bueno, esos serían como los comentarios y tal vez un poco lo que le quería preguntar al compañero de Portugal, Gonzalo, sobre, mostraste unos gráficos de las procedencias de las colecciones de los museos y mencionaste que no te sorprendía o algo como que, o no sé si te sorprendió o no, pero que había muchas colecciones de África y muchas colecciones de Asia. Sin embargo, tú mostraste América dividida en tres partes: América Central, América del Sur y Norteamérica. América somos un continente. Esa división justamente responde a una historia colonial que nos ha dividido como continente. Y si tú sumas todos los porcentajes que mostraste, las colecciones que más tenían eran provenientes de nuestro continente de América. Y justamente tus ejemplos no mostraban nada de América y me parecía que esa división no ayudaba a poder sopesar la presencia de las colecciones de América en Portugal y el resto del trabajo que presentaste, ¿no? Y eso me parece que tiene una relevancia más profunda cuando además mostraste objetos de Brasil y lo que vi yo eran objetos de Amazonía. Y Brasil es un país también, una nación colonial, construida a través del colonialismo, que ha colonizado también la Amazonía hasta el día de hoy, quemándola, ¿no? Con tratados con multinacionales. Entonces, la pieza que tú mostraste no era de Brasil, hay muchos Brasiles, así como también hay muchas Amazonías. Y en términos de restitución, ese tipo de lenguaje nos dificulta los procesos, porque tú conoces muy bien el caso mapuche, y aquí en Europa se ponen objetos mapuche con la credencial que dice Chile, y las piezas mapuche no pertenecen a Chile, ¿no? Entonces, lo mismo que vi yo ahí. Entonces, ahí un poco, si te podías explayar con estas controversias, con estas dificultades que yo veo en esa terminología, en esas separaciones que ocupaste en tu metodología. Gracias. Bueno, yo fui el último, pero bueno. Bueno, en relación a lo que venía mencionado, venía de acuerdo a las respuestas que nos daban. La gente ponía América Central, América, y así se dividió. Esto en términos de respuestas, pero en términos de cantidad eran de Asia, la mayor parte de las piezas que eran provenientes. Brasil, como te digo, lo que hay, o Brasiles, si prefieres, lo que hay es lo que está sobre todo en ese museo, que es el Museo Nacional de Etnología, y son, sobre todo, colecciones que se producieron ya en el siglo XX y que fueron hechas por campañas que ellos dicen que fueron justas, no sé, y son sobre todo ese tipo de piezas. Hay pocas relacionadas también con expediciones, también sobre todo a la región de Amazonía del siglo XVIII, pero como te comenté, hubo un gran incendio y hubo las invasiones francesas que llevaron a una gran cantidad de piezas y de las cuales sobrevivían algunas que yo enseñé también y que estaban en el Museo de la Academia de las Ciencias. Pero en términos de porcentaje, la mayor parte de objetos que existen extraeuropeos son de Asia y después África. Sí. No, porque era en términos de respuestas que decían que tenían, pero no de cantidad. De cantidad de objetos no era. Y quizás yo no lo puse bien, pero en términos de respuestas existían esas divisiones, es decir, 13% decía de América Central, estoy dando un número, no me lo acuerdo ahora, 12 de América del Norte, 14 de América del Sur, pero cuando tú haces un conteo de los objetos que nos dieron después al final, la mayor parte venían de Asia. Lo que se comprende por la explicación que yo di de las élites que estaban relacionadas con Goa. Sí, vale. Pues. Bueno, sí. Bueno, gracias por tus preguntas. Me parece que una no
no la recuerdo muy bien, pero bueno, te comento, lo de la neutralidad cronológica, yo lo cito como una especie de falacia, o sea, de una falacia que se utiliza a veces en los museos de decir, bueno, somos objetivos, vamos a ponerlo todo cronológicamente. En cuanto en un museo pones un cuadro detrás de otro, digamos en un recorrido que hace el visitante, ya estás creando una narrativa, eso es evidente. O sea, que toda digamos, colocación, accrochage de las colecciones, ya está determinando un punto de vista. El cronológico normalmente es un punto de vista académico, ilustrado, decimonónico, etcétera, bueno, yo creo que hay que contrarrestarlo con otros. Igual que he dicho antes, en el caso de las cartelas, hay que contrarrestarlo con otros puntos de vista, con otros tipos de manera de confrontar obras modernas, antiguas, por género, por temas, eso es mi punto de vista. Pero a veces no es muy fácil. Lo de los empleados, yo estoy totalmente de acuerdo, que los museos tienen que mejorar su política de contratación de empleados y que sean más variados. Lo que ha dicho Fernando me parece que es bastante cierto, que hay unos límites de la administración y bueno, yo creo que eso un poco tiene que pasar como con las cuotas que se han establecido. Hay una ley de igualdad que nadie la cumple, por la cual hay que tener una contratación de tantas personas o hay que hacer una serie de tantos por ciento posiblemente de iniciativas no sé si en este caso es solamente la contratación, pero me parece que, o de puestos de trabajo, digamos, de importancia, vamos, de relevancia. Hay una ley y no se cumple. Yo creo que, me supongo, aquí estaba Rulle hace poco, de la Fundación Gaveiras, esto tendría que la legislación ir, digamos, avanzando en este sentido. Para que la legislación avance en este sentido, también creo que el debate es importante que foros como este o iniciativas como las que llevamos haciendo cambien la manera de pensar de la gente y lo demande también. Respecto a la multivocalidad, creo que tampoco los museos pueden ahora decir que solamente los interlocutores válidos son las comunidades migrantes. Creo que hay que la pluralidad de los públicos es muy grande. Es cierto que históricamente ha dominado digamos, un discurso y un tipo de público y una mirada que puede estar relacionada con lo colonial, pero yo creo que no se puede pasar directamente a el otro extremo. Yo creo que lo que se tiene que hacer es normalizar que, por ejemplo, las comunidades tengan voz en las instituciones culturales. Es una cosa que, por ejemplo, la ley catalana de instituciones culturales me parece que lo va a obligar que además del patronato en los museos haya una comisión integrada por gente de las comunidades locales que tenga por lo menos, si no veto, por lo menos, o por lo menos se le pueda escuchar, sea consultiva y que se le escuche su opinión. Y creo que esto debería normalizarse. Ya te digo que pasar al extremo opuesto me parece que tampoco es realista. Creo que no se. Creo que hay que abrir foros en los que se pueda, digamos, desde igual a igual, trabajar, negociar y que todos seamos escuchados o que por lo menos la academia, el museo no puede, digamos, de la noche a la mañana dejar de estar vinculado con la academia, pero puede pensar que la academia no solo es la voz, que es lo que pasaba hasta ahora. Entonces hay muchas voces y, por ejemplo, las comunidades migrantes cada vez tienen más voz
y tienen más presencia en los museos y creo que eso se debería normalizar. Es un poco mi postura. A mí me gustaría, ya que estoy también aquí, hacer una pregunta a Hanna, porque hemos estado, bueno, primero quería agradecer a todos los ponentes de la mañana, que la verdad que nos han ofrecido una experiencia magnífica, igual que los de los ponentes de ayer, y nos han abierto la mente y nos han dado nuevas ideas sobre cómo trabajar y cómo transitar este camino que ya hemos iniciado. Yo creo que solamente por eso, por haberlo iniciado y por estar aquí hoy, deberíamos felicitarnos todos. Y quería preguntarle a Hanna, sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, que pertenecemos a una organización internacional sin ánimo de lucro como es el Consejo Internacional de Museos, que ofrece recomendaciones a sus miembros y al museo en general, que se puede decir que es la voz de los museos a nivel global, que tenemos piedras angulares tan importantes como la definición de museo o el código deontológico, que ya recogía algunos aspectos que se están tratando hoy día en cuanto a descolonización, pese a que en aquel momento, en el año 86, la revisión de 2001-2004 no estaba sobre la mesa, pero ya se recogía esa ética y que ahora se va a implementar o se está implementando en este nuevo borrador de código deontológico. Hay un grupo de trabajo que fue una de las recomendaciones o de la estrategia que se incluyeron en el plan estratégico para ICOM de 2022-2028. Y me gustaría conocer un poco más y que nos pudiera hablar de la composición de este grupo de trabajo, de las procedencias, de las personas que lo componen, cómo estáis trabajando, cuál es vuestra metodología, qué objetivos hay, que te adelantar algo sobre la consulta que está en marcha. Bueno, eso, objetivos de futuro, qué recomendaciones nos podéis hacer. Y hablando de recomendaciones no de un punto de vista paternalista de ICOM, sino en la línea de otras recomendaciones y como ayuda a museos que posiblemente aún no han iniciado este camino, porque tenemos los diferentes países y las diferentes instituciones van caminando a ritmos diferentes. Pues eso, ¿qué futuro, qué objetivos para el futuro tenéis y cómo estáis trabajando? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Empezamos en septiembre del año pasado prácticamente y en junio del año que viene tenemos que mandar el primer borrador de nuestras recomendaciones o informes a la Junta Ejecutiva, así que no nos queda mucho tiempo. Antes en ICOM a las personas se les pedía que participasen en un grupo de trabajo, en un comité, pero ICOM está ya cambiando y cada vez está siendo más democrática. Y hay personas ahora que pueden solicitar esto. Se puede solicitar participar en estos grupos u otros comités. Y lo interesante es que conoces a personas en los grupos de trabajo que son jóvenes, que son nuevos en ICOM, que son miembros, que quizás solo llevan un año. Y hay gente que lleva, por ejemplo, como Catherine, 35 años, ¿no? Pues hay una gran sensación, de diversidad. Y creo que la Junta Ejecutiva creo que este grupo de trabajo ha recibido el máximo número de solicitudes, así que ha sido algo complicado seleccionar a las personas y al final, si miro solo a los miembros, tenemos una cátedra de Países Bajos y otra de Nigeria. Y tenemos a Camila, que es chilena. Y luego tenemos a otra persona que es egipcia, que trabaja en Aberdeen. Tenemos a Catherine Cole, que es en parte canadiense de las poblaciones indígenas de Canadá. Tenemos otra persona de Pakistán. Tenemos otra persona de la India. Y no caigo ahora mismo en todas las personas, pero es un grupo muy mixto. Y nuestra metodología, siendo sincera, yo no tenía ni idea de cuándo íbamos a empezar. Y yo también solicité mi participación, ¿no? Y podías elegir si querías ser la persona que lo dirigía, la directora o no. Y dije, bueno, pues ya he dirigido otro, ¿por qué no probar de nuevo, no?
y eso, y creo que lo hemos hecho de una forma muy orgánica, que es como me suele gustar trabajar, porque hemos podido conocernos, los directores empezaron a reunir con las personas de forma individual online en verano y desde septiembre nos hemos reunido todos los meses online y yo personalmente y creo que los demás también creo que necesitamos vernos en persona y reunirnos e irnos a comer todos juntos, ¿no? Porque al final así también se une la gente, ¿no? Y en mi organización la agencia ha sido muy útil a la hora de ayudarnos con los fondos para invitar al grupo en Países Bajos y hemos tenido una reunión de un fin de semana y cada miembro del grupo de trabajo dio una presentación del trabajo que hacen en casa, de su trabajo diario, y los que no presentaron fueron los moderadores. En este sentido, nos hemos, digamos, mostrado al mundo y pudimos reunirnos durante estos 2 días y mi objetivo principal fue nadie se va antes de tener, digamos, los pasos que tenemos que seguir hasta conseguir nuestro informe final, porque tenemos que saber qué necesitamos para eso y eso es lo que hicimos, dividimos las tareas y por supuesto hay personas que son más activas que otras. Tenemos una persona que habla francés y para él es un poco más complicado seguir el trabajo, pero lo está haciendo muy bien y está mejorando también en su inglés, porque nosotros no tenemos traductoras, por supuesto, entonces hablamos siempre en inglés y nos comunicamos siempre en ese idioma. Y bueno, este es el camino que estamos siguiendo hacia el objetivo, que es conseguir ese informe. También damos asistencia a diferentes comités, como por ejemplo el Comité de Asuntos Legales, que quiere ayudar al tema de, digamos, la restitución. Y también tenemos un compañero de Barbados y, por ejemplo, este checklist no funciona en el sur global del mundo. Esto es un concepto muy europeo y bueno, yo al final aprendo cada día. Y también aconsejamos al código de ética que tuviese su primer borrador y también teníamos otros comités, el comité de documentación y también trabajamos juntos en otros grupos. Comenzamos con una encuesta en la organización de comités internacionales afiliados y alianzas y fue mi idea seguir haciendo esto en grupos relativamente pequeños porque es mucho trabajo. Pero por supuesto, hubo quejas de los comités nacionales diciendo, ay, ¿por qué no nos mandáis también la encuesta? Así que hicimos este proceso en 2 pasos, digamos, y ahora también tenemos ya publicada la encuesta de los comités nacionales y organizamos reuniones con los comités internacionales, nacionales. Tuvimos también una por la mañana, una por la tarde para poder tener en cuenta las diferentes zonas horarias para que las personas que quieran hablar con nosotros y que quieran aconsejarnos, pues son totalmente bienvenidas y haremos lo mismo con los comités nacionales en noviembre. El 23, el 24, algo así, no estoy segura, pero bueno, estaremos al tanto. No hay tanta participación, tuvimos unas 8 o 10 personas en cada uno, pero bueno, no pasa nada, todas las personas que iban y solo querían escuchar sin contribuir en sí, también está bien que vengan. En este sentido, también intentábamos entender todo lo que podíamos sobre qué están haciendo los comités. Y en Portugal, hace 3 años tuvisteis el ICOM Portugal. Fueron unas reuniones maravillosas sobre el tema de la descolonización. Y sí que queríamos saber qué se estaba haciendo en ICOM. Y sobre nuestros informes, yo me alegró mucho ver que teníamos a diferentes miembros y que teníamos tan poco tiempo que solo podíamos tener un informe preliminar. No será perfecto, no será completo, pero no pasa nada. Somos muchas personas, hay muchas mentes trabajando, así que recibiremos muchas ideas, pero no es el final, solo es el principio. Hola, buenas tardes. Tenemos 3 preguntas de 3 personas que están siguiendo las preguntas online. Por un lado, Alba,
Por un lado, Alba tiene una pregunta sobre el acceso por parte de las comunidades de origen a las colecciones de los museos. Comenta que, aunque es positivo promover la accesibilidad, muchas veces las comunidades no son conscientes de la existencia de las colecciones. Entonces pregunta que desde los museos, ¿cómo podemos fomentar un mayor conocimiento y acceso por parte de estas comunidades? Y si es posible que el personal de los museos adopte un enfoque más proactivo, contactando directamente con las comunidades en lugar de esperar a que ellas tengan que navegar por los catálogos en línea. Otra pregunta de Patricia, en este caso, quiere preguntar acerca de las dificultades y los aprendizajes que han afrontado los diferentes ponentes en el proceso de abrir los museos a la sociedad con esta cuestión de la descolonización. Se refiere concretamente a la iniciativa Museo Situado del Reina Sofía, pero aparte de Amanda, pregunta si alguna persona más pudiera responder con sus experiencias. Y la última pregunta de parte de Ana, en este caso para todos y todas las ponentes, es si el público de los museos está entendiendo este tipo de iniciativas decoloniales al margen de las intenciones del propio museo o de ICOM, y si hay feedback de estas iniciativas. Muchas gracias. Respecto a la accesibilidad de las colecciones, es muy complicado para aquellas personas que no están acostumbradas a las bases de datos como las hacemos aquí. No es fácil acceder a ellas y buscar en ellas, y lo que se está haciendo en Países Bajos es que se está creando esta colección de datos, este hub de datos, y se invita a personas en conferencias del Caribe, de Nigeria, de Benín y de otros países. Y desde ese momento son asesores a la hora de desarrollar esta base de datos. Y al final, todas las colecciones de Países Bajos que vienen de un contexto colonial deberían estar juntas, y en este sentido nos ayudan a decir qué es lo que necesitan y reconstruir esto en el sistema. Sí, creo que lo voy a dejar ahí. Bien, yo creo que es difícil que el público de la noche a la mañana entienda bueno, el debate decolonial, y porque es bastante nuevo. En el Museo Thyssen en concreto ha habido una reacción bastante encontrada por parte de la prensa de derecha contra la exposición, y eso ha provocado que venga relativamente menos personas de las esperadas. Pero aún así, bueno, han venido 70.000 personas a ver la exposición aproximadamente. Creo que todo el trabajo que se haga para que la sociedad se conciencie de que esto no es un asunto al que no hay que mirar, o no hay que mirar para otro lado, pues es bueno. Creo que desde mi punto de vista, a lo mejor soy demasiado optimista, pero pienso que así como el año 2018 en España sucedió que la agenda feminista de repente saltó a la luz pública, y la gente tomó conciencia de que no era una cosa de unas pocas, creo que este año se está consiguiendo a través de, bueno, todas las iniciativas que se están haciendo, un poco que también la gente sea consciente de que ya España no es la España de los Reyes Católicos, que es un poco lo que parece que pensábamos. Y creo que, bueno, también yo creo que es una cuestión de tomar medidas para avanzar y a la vez educar y que la gente vaya siendo consciente. También quiero decir una cosa que me parece que es importante. Yo no soy muy partidario de que solamente puedan tomar iniciativas en determinadas acciones, como sea en pro del feminismo o en pro de la decolonialidad, personas que son, bueno, en el País Vasco se diría que tienen RH negativo, ¿no? Pienso que hay un papel muy importante que lo dice el ICOM, y creo que lo ha dicho otras, que son los aliados en los museos. Hay personas que pueden ser más sensibles a determinados temas y que pueden ayudar, y creo que esta figura del aliado en el museo
para cambiar y para hacer avanzar el museo hacia el reconocimiento de otras voces, de otros discursos, etcétera, la presencia de otros colectivos, creo que es muy importante. Creo que lo es en el feminismo. No todos los hombres son machistas y creo que también lo es en el punto de vista vamos, de la decolonialidad, lo que ayer Aníbal Quijano también hablaba de la desmodernización. Se puede avanzar desde Europa hacia la desmodernización y no solamente hacia la descolonización desde el sur global, creo. Vamos. Sí. Bueno, creo que en términos concretos hay iniciativas que se pueden hacer si pensamos que no necesariamente la gente tiene que venir al museo para entender lo que ocurre en el museo, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos que conozco, digamos, directamente. Uno es también en el Reina Sofía, que son las visitas situadas, que son visitas de digamos, personas de diferentes comunidades, ¿no? Bengalís, de Senegal, etcétera, que parten de una escuela de mediación situada, es decir, que es una formación que reciben algunos integrantes de estas comunidades e imparten visitas en su lengua de origen, en Swolof o digamos en diferentes lenguas que normalmente pues no existen en ni las audioguías, ni las visitas guiadas, ni mucho menos, y además son mediadas a partir de obras que pueden tener una significación relevante para esa comunidad o para ese grupo. Yo creo que es un modelo realmente muy exitoso. A mí me ha tocado en estos meses participar de algunas de estas mediaciones y de esta escuela de formación que además va acompañado de otros procesos como una escuela de derechos, ¿no? Que tienen que ver con no nada más con el tema del derecho de las comunidades migrantes, sino de género, donde se establecen discusiones. Y un último proyecto que es muy interesante, que es reciente, en donde es un curso de formación de manejo de obra, de art handling, ¿no? Para personas que pertenecen a comunidades migrantes, que es un proyecto que realmente es muy interesante porque les permite tener un certificado, tienen una relación con el museo de largo plazo, reciben una formación con los restauradores, digamos, con el equipo de registrar, de registro de obra, y que ha sido realmente pues muy exitoso en ese sentido. Y bueno, en el MOAC, en México, teníamos otro proyecto que era una colaboración con un barrio popular, un barrio que está a un costado de Ciudad Universitaria, que era un centro cultural independiente, muy arraigado en la comunidad, y establecíamos una colaboración en donde nosotros realmente íbamos y se decidía, digamos, colectivamente qué tipo de actividades se hacían en el centro cultural, pero con recursos del museo. A su vez también ellos podían hacer actividades en el museo. Es decir, creo que uno de los componentes, y estoy de acuerdo en hacer esta pedagogía crítica, es pensar que las funciones actuales del museo de arte y de historia, de antropología, son muy distintas a las funciones tradicionales o socialmente, digamos, aceptadas de lo que es un museo. Pero es lo mismo con el arte, es decir, el arte contemporáneo, a pesar de que está muy vinculado a, digamos, al mercado en cierto sentido, que muy aceptado, alcanza precios de valoración. En términos sociales mucho más extendidos, el arte contemporáneo sigue siendo cuestionado si es arte o no es arte. Y bueno, es decir, como que en ese sentido es que los debates no hay como un momento de homogeneidad de la opinión en donde esto va a ser
totalmente aceptado, sino pues forma parte, digamos, de la reconstrucción o cuestionamiento de un canon cultural sobre el arte y sobre las instituciones museales. Entonces, en ese sentido, pues sí, y por supuesto concuerdo con Juan Ángel que de ninguna manera somos solo centrarse, digamos, en un colectivo. Hay mucho que tenemos que hacer los museos en términos de la experiencia del museo, es decir, de cómo viven las personas que visitan el museo, digamos, cómo podemos ser mucho más generosos digamos, en los recorridos. Ahora también hay un gran desarrollo en los museos, digamos, etnográficos sobre museografía social, es decir, esta idea de cómo se muestra el display de objetos culturales que aún tienen relevancia para las comunidades de origen y cómo se establecen, digamos, colaboraciones. Pero también otro aspecto que es muy importante, y en el caso de México, que hay una escritora indígena muy importante, Mije, que se llama Yasnaya Aguilar, que ella habla de cómo las colecciones de los museos, en el caso de México, por ejemplo, los códices, etcétera, es decir, las comunidades indígenas contemporáneas, les fue negada la memoria y la conexión con esos objetos culturales que tienen una significación muy distinta en esas comunidades. Entonces, el proceso de reparación o reconstrucción no solo tiene que ver con devolver los objetos, sino la reparación del vínculo histórico y de memoria con esas historias. Es decir, es una reparación de orden simbólico que no nada más tiene que ver con devolver el objeto, ¿no? Sino con tener la capacidad y la sensibilidad de cómo se reconstruye ese tejido y esa relación con esa memoria que fue cortada en esta, digamos, en esta apropiación de objetos culturales por parte, pues, de las instituciones y de, pues, bueno, de la modernidad, pues, ¿no? Yo voy a hablar en concreto del caso portugués, si se han hecho cosas con comunidades migrantes, con afrodescendientes, pero en general lo que yo he notado es que estos procesos de trabajo se han enfocado o han tenido respuesta sobre todo de grupos de afrodescendientes en Portugal de segunda, tercera generación, pero que en general eran casi todos con magíster o con doctorado, o sea, sería como una élite. Lo mismo ha pasado también con algunos brasileños afrodescendientes, porque lo que termina ocurriendo en Portugal, que los brasileños blancos, cuando pasa una o dos generaciones, ya se consideran portugueses. Y el proceso no ha llegado tanto a quien debía llegar, que son las comunidades migrantes, que son sobre todo trabajadoras. Y eso también se entiende porque tienen trabajos duros. En general un museo es caro. No tienen tanto tiempo quizás para poder visitar a un museo. Lo que es una pena. Y de hecho resulta más una pena porque en los museos portugueses, sobre todo portugueses no, de Lisboa en concreto, no puedo generalizar, la gente que trabaja en el aseo, la gente que trabaja de seguridad, son africanos. Y muchos de ellos ni siquiera son segunda generación, terminaron llegando de África y están haciendo este trabajo. O sea, pasan todo el día en el museo, muchas veces, y no se les pregunta nada. Y eso me parece que estoy hablando y estoy pensando al mismo tiempo, que quizás podría ser, se me ocurrió con las preguntas que podría ser algo interesante de trabajar. Y yo creo que el gran futuro son los niños, porque en verdad esos son los que terminan llegando al museo. Son los niños, hijos de estas comunidades africanas o brasileñas afrodescendientes, o también mucho ahora ha llegado mucha gente de Bangladesh, de Nepal a Portugal. Yo creo que son estos niños que sí tienen la posibilidad, porque sus papás están cansados, no tienen tiempo, no tienen dinero de ir a un museo, y los niños, felizmente eso pasa en Portugal, entran gratuitamente al museo,
con sus colegios. Entonces yo creo que el cambio va a venir por ahí. Ojalá puedan sacarse sus carreras, después poder entrar al museo. ¿Por qué es la vía de entrada? Es sacarse una carrera de historia del arte, o de historia, o de arqueología. Pero de hecho me hace mucha confusión ahora pensando en eso, porque en el museo donde yo trabajo, las señoras de aseo son todas de África. Los seguranzas, que es una empresa externa, son todos de África. Y pasan todo el día en el museo. Entonces, quizás se podía dialogar con ellos e involucrarlos. Horario de comida ya. Bueno. ¿Se oye? Ah, Sí. nada, intento hacer solo muy rápido. Una era para contestar a Andrea, que sí. Pero bueno. Una pregunta era si en el trabajo del ICOM con decolonialidad os sabéis, es que no he oído bien si os habéis relacionado con el grupo de interés que hay en Latinoamérica, Caribe, que está trabajando educación y decolonialidad en museos, porque sí. Y esto lo comento porque muchas veces yo soy Irene, trabajo en el área de educación del Museo del Prado y muchas veces en educación, llamo sí porque es el nombre estándar, pero es una discusión aparte si se tiene que llamar así, llegamos tarde a los contenidos y creo que trabajar desde la decolonialidad implica una metodología muy clara donde se generan unos espacios de confianza y hay que trabajar mucho antes de que lleguen contenidos tales como exposiciones. O sea que necesitamos trabajar mano a mano con los comisarios desde el inicio, por eso lo preguntaba. Y entonces nosotros tenemos desde 2021 un proyecto que se llama Ángulos Parciales. Al trabajar desde el área de educación, la primera pregunta que, como decía Amanda, hemos hecho es primero superar la culpa, que ha ido volviendo y ha vuelto a irse varias veces. Nosotras las que trabajamos somos mujeres blancas, en fin, pero desde el inicio hemos trabajado con Julia Cabrera, luego con Daniela Martagón. Son mujeres de asociaciones de mujeres migradas y es un espacio muy lento. Y entonces el primer ejercicio que al final nos hemos planteado es que el museo, entre comillas, calle. O sea, el Museo del Prado, si habéis estado, tiene inputs infinitos desde que entras, la seguridad, los cuadros, los contenidos son súper potentes constantemente. Entonces, todo lo que hacemos desde el área de educación es generar ese espacio de silencio para que las voces nuevas entren. Y luego, segundo, trabajar desde la incertidumbre, que es como completamente contradictorio con un esquema de museo que tiene un afán resultista en cuanto a memorias que hacemos a final de año y todo lo que ya conocemos. Y por eso insisto en esa alianza entre las personas que estamos en educación y que intentamos establecer una horizontalidad en el museo y con las personas que vienen y las que no vienen. Y es simplemente intentar que el museo esté más silencioso para que entren esas nuevas voces. Lo quería dar. Te voy contestando rápidamente. Bueno, Hanna ha contado antes, y ella quizá pueda ampliarlo más, que han hecho ya una consulta y han mantenido contacto con todos los comités internacionales, donde también está CECA. Y ahora ya pues es cuestión de que a través de CECA os pongáis en contacto con el grupo de interés especial, un grupo de trabajo que tienen ellos sobre descolonización o decolonialidad y educación. Puede ser muy interesante quizá esa relación. No estoy muy segura de si he entendido la pregunta, pero creo que estás hablando sobre el Caribe. Tenemos una persona que es miembro desde Barbados, es curadora y ella hace proyectos con artistas y con varias personas. No estoy segura de si tenemos un departamento de educación, es un museo muy pequeño y creo que todo esto lo hace una persona prácticamente, pero en este sentido sí que toman el rol de la idea de trabajar con personas y co-curadores. Hemos visto un ejemplo de Taiwán, que han trabajado con grupos indígenas en Taiwán. Especialmente trabajan con comida y con métodos de preparación y se comunican con el museo
desde un punto de vista educativo. No es algo que hayamos tenido en cuenta en nuestro grupo de trabajo, como decir, tendríamos que tener un departamento de educación específico, pero siempre está ahí de forma práctica. Sí. Sí, bueno, intento ser breve. Lo cierto es que con el paso de los años yo he aprendido como docente y como curador a evitar la contradicción, pero sin ir a psicoanalista. Pero hay una cuestión que no ha aparecido aquí en el debate y que no sé si se piensa desde el ICOM, si se ha pensado desde el ICOM o desde, digamos, los puestos de responsabilidad de distintas instituciones o como curadoras, que tiene que ver con la relación que existe o, bueno, o, digamos, cómo articular el discurso sobre la decolonialidad o la descolonización que todas y todos estamos metidos digamos, con las problemáticas que genera las asociaciones de los museos con las empresas privadas que en algún momento pues, podemos estar haciendo una exposición sobre arte indígena en la Amazonía patrocinada por una empresa que digamos que está arrasando la Amazonía. O ya digo, es decir, que digamos, se piensa en esa problemática desde el ICOM. Yo lo que padecí en mis propias carnes es ser invitado a un encuentro de fotografía muy famoso en el continente africano, pagado por mi vuelo por un Estado colonialista y mi estancia en dicho país patrocinada por una subempresa que se dedica, digamos, a la explotación de recursos petrolíferos, entre otras muchas cosas. Entonces, ya digo, con el paso del tiempo y con la edad que tengo, 47 años, he aprendido ya a vivir en esa contradicción sin ir al psicólogo. Pero no sé si desde el ICOM se están planteando este tipo de cuestiones o desde museos como puede ser del Terburen, desde el Thyssen, desde el Reina, etcétera, etcétera, etcétera. También hay un grupo de trabajo con comités que se llama Sostenido, que es sobre sostenibilidad y ahí estaría cubierto y hemos intentado tomarlo como un tema especial, pero estamos redactando un primer borrador del código de ética y hemos mencionado esto. Quizá esto debería ir más en el código de ética que únicamente en el grupo de trabajo en sí mismo, en esos informes. Si pudiera añadir a la sesión, bueno, solo decir que yo un poco porque sentí que era necesario tener un código de ética en el museo en sí mismo porque tenemos una identidad muy específica, así que el código de ética del ICOM que existe y que se está revisando, por ejemplo, para mí no fue suficiente, no era suficiente para mí y al mismo tiempo, voy a ser sincero, tengo un gran déficit presupuestario y para algunas cosas tengo que mirar al sector privado. Pero está claro que aquellos que realmente quieren patrocinar mi museo, yo no quiero trabajar con ellos. Pero también es cierto que tengo CEOs que me dicen, y tengo jefes de empresas privadas que me dicen, bueno, sigue siendo demasiado colonial, no queremos que se nos asocie con vosotros, así que con los que me gustaría trabajar no quieren trabajar conmigo. Y bueno, yo también necesito un psicólogo probablemente. Por ejemplo, hemos escrito a las Naciones Unidas sobre nos hemos suscrito a la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos indígenas y esto a menudo está combinado con las tierras originales indígenas y ya existe una declaración para eso y nos referimos a ella cada 2 por 3. Nada más responder que yo creo que, digamos, por supuesto, todos los que participamos, al menos del mundo del arte, vivimos en una contradicción permanente, pero hay límites. Hay empresas con las que nunca pensaríamos en trabajar
Es decir, sí hay límites, no es como, bueno, necesitamos el dinero, trabajemos con quien sea, ¿no? Creo que hay límites y esos límites, bueno, cada institución los establece en ese sentido, pero que también tiene que ver con algo como comentaban los colegas, que, es decir, las políticas culturales actualmente lo que han hecho es reducir el presupuesto público de la cultura en términos internacionales. La situación tan crítica que viven con todo y que son museos ricos, por decirlo así, en Estados Unidos es tan crítica precisamente porque hay poquísimas instituciones públicas en Estados Unidos y los museos están sujetos a una presión de los sponsors que están en los boards, que toman decisiones, que los museos tienen que aceptar exposiciones, donaciones de obras a raíz de la supervivencia de las instituciones. Es decir, también esas contradicciones son generadas no solamente por la naturaleza compleja del arte o los entornos en donde nos movemos, sino por los modelos de financiación y las políticas culturales inexistentes o existentes o regresivas en las que vivimos hoy en día. No que lo público sea prístino, porque en lo público hay procesos de censura, procesos de control hoy más que nunca, pero digamos que el tema de la sustentabilidad de las instituciones es una discusión crítica, no nada más en términos económicos, sino medioambientales, de recursos humanos, de salariales, de quienes trabajamos en los museos. Es decir, es una discusión bastante compleja, hay que navegar esas contradicciones, pero por supuesto yo creo que hay ciertos límites éticos que debemos tener respecto a qué tipo de financiamiento aceptamos. Bueno, pues muchas gracias.